Hola y bienvenidos. Hoy es 23 de diciembre de 2025. Tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes que, a primera vista, parecen muy distintas. Sí, hay de todo. Estudios de neurociencia, revisiones médicas, informes de tecnología. Pero todas apuntan a resolver el mismo misterio. Es un misterio que casi todos hemos sentido, ¿no? Esa sensación de claridad, de estar más despierto y agudo después de hacer ejercicio. Totalmente. Todos sabemos que es bueno, pero la pregunta es, ¿qué está pasando realmente dentro de nuestra cabeza? ¿Por qué mover el cuerpo parece, no sé, afinar la mente? Hoy, nuestra misión es seguir las pistas que nos dan estas fuentes. Vamos a ir más allá del típico hacer ejercicios bueno, para convertirnos en detectives de la neuroquímica. Me gusta esa idea. Queremos entender el mecanismo exacto, la molécula clave que parece ser la respuesta a todo, y veremos cómo este conocimiento está abriendo la puerta a ideas que suenan a ciencia ficción. Como recetar ejercicio con la misma precisión que un medicamento. Exacto. Así que la pregunta es simple. ¿Cómo es que algo tan básico como correr o nadar puede transformar nuestro cerebro a nivel celular? A ver, vamos a desglosar las pistas. Bueno, la primera pista, y yo diría que la más importante, es una molécula que aparece en casi todas las fuentes. Es la protagonista de esta historia. Ok. Se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, o para abreviar, BDNF. BDNF. La mejor manera de imaginarse al BDNF es como el fertilizante del cerebro. Es una proteína que tiene una misión triple. A ver. Primero, mantener vivas y sanas a las neuronas que ya tenemos. Segundo, ayudar a que nazcan nuevas neuronas. Y tercero, y quizá lo más crucial, potenciar la neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Esta es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse, ¿verdad? Exacto. Como si fuera una masa de arcilla que se puede remodelar. Justo así. Es la base del aprendizaje y la memoria. Y aquí es donde el ejercicio entra en escena de una forma espectacular. Ajá. Las fuentes describen unos experimentos con animales que son increíblemente reveladores. Ponen a ratas y ratones en cintas de correr o les dan ruedas para que hagan ejercicio voluntariamente. Ok. Y lo que descubren es que la actividad aeróbica dispara la producción de DDNF, sobre todo en una zona del cerebro llamada el hipocampo. El hipocampo, el centro de operaciones de la memoria. Pero, ¿ese aumento de fertilizante se traduce en algo que podamos ver? ¿Se vuelven más listas estas ratas? Mucho más listas. En una de las pruebas más clásicas, el laberinto acuático de Morris, tienen que encontrar una plataforma escondida bajo el agua. Ya. Las ratas que habían hecho ejercicio no solo la encontraban mucho más rápido, sino que recordaban dónde estaba en los intentos siguientes. La latencia, que es el tiempo que tardan, se reducía drásticamente. O sea, aprendían más rápido. Aprendían más rápido y recordaban mejor. Demuestra que el BDNF no es solo una curiosidad química, tiene un efecto directo sobre la capacidad cognitiva. Un momento, quiero entender bien esto. ¿Estamos seguros de que no es que simplemente se volvieron mejores nadadoras y por eso llegaban antes? ¿Cómo se aísla la variable del aprendizaje? Esa es una pregunta excelente y es clave en este tipo de estudios. Lo controlan de varias formas. Por ejemplo, miden la velocidad de nado para asegurarse de que no hay diferencias significativas en la capacidad física. Entiendo. Y además, en algunas variaciones del experimento, mueven la plataforma de sitio, forzando al animal a reaprender. Ah, claro. Y las rotas con más BDNF, por el ejercicio, demuestran ser más flexibles cognitivamente. Se adaptan al nuevo reto, más rápido. No es solo fuerza física, es agilidad mental. Increíble. ¿Y lo que vemos en ratones se replica en humanos? ¿Tenemos más materia cerebral si hacemos ejercicio? Pues, aunque suene increíble, la respuesta es sí. Obviamente no podemos estudiar el cerebro humano con el mismo nivel de detalle invasivo, pero las neuroimágenes nos dan una ventana muy clara. ¿Y qué nos dicen? Una de las revisiones sistemáticas que tenemos aquí concluye que el ejercicio físico regular en personas se asocia con un aumento medible del volumen de la materia gris y la materia blanca en varias regiones cerebrales. ¿En serio? Sí, incluyendo el hipocampo y la corteza prefrontal. Espera, frena un poco. ¿Me estás diciendo que correr o nadar no solo nos hace sentir bien, sino que literalmente aumenta la cantidad de materia cerebral? Eso es.
¿Es como si pudiéramos construirnos un cerebro más grande y denso a voluntad? Eso cambia completamente la perspectiva. Lo cambia todo. Y el mecanismo es esa cascada que inicia el BDNF. Cuando se libera, se acopla un receptor en la neurona llamado TRKB. Ok. Esa unión es como una llave que abre una cerradura y activa toda una serie de procesos dentro de la célula. Uno de los más importantes activa otra proteína, llamada CREB, que viaja hasta el núcleo de la neurona. Y enciende los genes. Exacto, enciende los genes responsables de construir y fortalecer la sinapsis, que son las conexiones entre neuronas. Un cerebro con más BDNF es, literalmente, un cerebro más conectado, más robusto y más plástico. Entendido. Esta cascada bioquímica es el motor del cambio, es el cómo. Pero si podemos construir un cerebro más fuerte, la pregunta obvia es, ¿cómo podemos usar esa fuerza para defendernos de las enfermedades que intentan derrumbarlo? Como el Alzheimer. Pienso en algo tan devastador como el Alzheimer. El Alzheimer es, de hecho, uno de los focos principales de estas investigaciones. La Guía de la Sociedad Española de Neurología lo define sin rodeos como la primera causa de discapacidad en el mundo. ¡Wow! Y aquí el ejercicio se revela como una de las herramientas preventivas más potentes que tenemos. Los estudios longitudinales, que siguen a miles de personas durante décadas, son muy claros. ¿Y qué dicen? Que mantener una actividad física regular reduce significativamente el riesgo de desarrollar demencia, y es un efecto independiente de otros factores de riesgo. ¿Y cómo lo hace? ¿Es solo por mantener un buen flujo de sangre al cerebro o hay algo más específico contra el Alzheimer? Es mucho más específico. Primero, como vimos, el ejercicio estimula la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas justo en el hipocampo, que es una de las primeras áreas que el Alzheimer ataca. Es como reforzar la muralla en el punto más débil. Exactamente. Y segundo, y esto es muy directo, hay evidencia creciente de que el ejercicio ayuda al cerebro a limpiar el beta-amiloide. Esa es la proteína basura que se acumula y forma las placas en el cerebro de los pacientes con Alzheimer, ¿correcto? Correcto. El ejercicio parece mejorar los mecanismos de limpieza celular del cerebro, ayudando a degradar y eliminar ese beta-amiloide antes de que se aglomere y forme las placas tóxicas. O sea, no solo refuerza la estructura. Sino que también funciona como un equipo de mantenimiento preventivo. Me pregunto si este mecanismo de reparación es universal. Es decir, si el cerebro puede usar estas herramientas para defenderse de una enfermedad degenerativa, ¿puede usarlas también para repararse después de un trauma físico, como un ictus? Esa es la siguiente pista. Tenemos aquí un metaanálisis que agrupa los resultados de muchos estudios con pacientes que han sufrido un ictus. ¿Y la conclusión? La conclusión es contundente. Los programas de ejercicio físico después de un ictus tienen un efecto positivo y significativo en la recuperación de la función cognitiva. O sea que ayuda al cerebro a reconectarse y a recuperar funciones perdidas comparado con los pacientes que no los hacen. ¿Funciona igual para todos? Ahí hay un matiz interesante que mencionan las fuentes. El efecto positivo es mayor en adultos menores de 65 años. Ah, mira. Esto no significa que no ayude a las personas mayores, porque sí lo hace, pero la recuperación parece ser más pronunciada en cerebros más jóvenes. ¿Y por qué podría ser? ¿Significa que el cerebro más joven tiene más materia prima para la plasticidad? ¿O que el ejercicio en personas mayores simplemente necesita ser diferente? Probablemente una combinación de ambas cosas. El cerebro más joven puede tener una mayor reserva de plasticidad, una capacidad de respuesta más rápida a estímulos como el BDNF. Claro. Pero también abre la puerta a investigar si los protocolos de ejercicio para personas mayores post-ictus deberían ser distintos, quizá más largos o combinados con otras terapias para maximizar ese potencial. Es un campo de investigación muy activo, imagino. Muy activo, sí. Claro. Hemos hablado de enfermedades muy serias, pero ¿qué hay del día a día? De esa sensación de bienestar, del impacto en la salud mental que todos asociamos al ejercicio. ¿Es el mismo mecanismo o es otra cosa? Es una combinación. Por un lado está el efecto inmediato. El ejercicio libera un cóctel de neurotransmisores del bienestar, dopamina, serotonina y las famosas endorfinas. La euforia del corredor que le dicen. Exacto, ese subidón inmediato. Pero a largo plazo, el mecanismo es más profundo y se conecta con lo que ya hemos hablado. El ejercicio regula el eje hipotálamo-hipófisis adrenal.
que es el termostato del estrés de nuestro cuerpo. Nuestra respuesta al estrés. Reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés. Tiene sentido. Un estudio que tenemos aquí muestra que los adolescentes con poca actividad física tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir ansiedad y depresión. Wow. Es que tiene todo el sentido del mundo. Cuando te sientes abrumado, lo último que te apetece es salir a correr, pero es precisamente lo que tu cerebro está pidiendo a gritos. Es la paradoja del estrés. Lo que menos te apetece hacer es lo que más necesitas. Y me da la sensación de que todos estos beneficios se centran en el cerebro. Pero el cerebro no vive aislado. Hay evidencia de que esto se extienda al resto del cuerpo, por ejemplo en la lucha contra el cáncer. Absolutamente. Y ese es un punto que el informe de la Fundación Roche destaca con fuerza. La actividad física se asocia a una reducción de entre el 10 y el 20% en el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer. ¿Como mama? ¿Colon? Cáncer de mama, colon o endometrio, entre otros. Pero lo más revolucionario es que ya no se ve solo como prevención. Se está consolidando como una parte fundamental del tratamiento oncológico. ¿Ejercicio durante la quimioterapia? Eso suena contraintuitivo. Durante años lo fue, pero ahora la evidencia muestra que programas de ejercicio adaptados pueden reducir los efectos secundarios del tratamiento, mejorar la calidad de vida y la respuesta inmunológica del paciente. Increíble. Hay proyectos europeos, como uno llamado Forti, que están diseñando protocolos específicos incluso para niños con cáncer. Es un cambio de paradigma total. El movimiento ya no es algo que se suspende, sino una herramienta terapéutica activa. Justo. Entonces, si el ejercicio es tan poderoso, si actúa casi como un fármaco con efectos sobre el Alzheimer, el ictus, la depresión y hasta el cáncer, ¿por qué los médicos no lo recetan como tal? Bueno, eso nos lleva a esta idea de Medicina personalizada de precisión aplicada al ejercicio. Suena futurista. Suena futurista, pero los cimientos se están construyendo ahora mismo. La idea es dejar atrás las recomendaciones genéricas del tipo haga 30 minutos de ejercicio al día. Y pasar a recetas personalizadas. A recetas de ejercicio increíblemente detalladas y personalizadas para cada individuo. ¿Y cómo se haría eso? Se basa en la convergencia de varias tecnologías. La primera es la recopilación masiva de datos a través de wearables, relojes inteligentes, anillos, parches. Que miden todo en tiempo real. En tiempo real y de forma continua. No solo cuántos pasos damos, sino nuestra frecuencia cardíaca, la variabilidad de la misma, la calidad del sueño, saturación de oxígeno. Una cantidad de datos biométricos brutal. Ok, tenemos los datos. ¿Y luego? Luego viene la integración. Esos datos se combinan con tu información clínica y, aquí está el salto cuántico, con datos de las ciencias ómicas. Ciencias ómicas. Suena a jerga de laboratorio. ¿Qué es exactamente? Es básicamente la tecnología que nos permite ver el panorama completo de, por ejemplo, todos tus genes, genómica, o todas tus proteínas, proteómica. Un mapa detallado de nuestro cuerpo. Un mapa increíblemente detallado de lo que está pasando a nivel molecular. Al combinar los datos de tu reloj con tu perfil genómico y tus análisis de sangre, el objetivo es crear un gemelo digital tuyo. ¡Wow! Un modelo que permita a un algoritmo determinar qué tipo, intensidad y duración de ejercicio te va a dar el máximo beneficio para tus objetivos específicos. Suena increíble, de verdad, pero suena también muy complejo. ¿Qué nos impide que esto sea ya una práctica habitual? ¿Cuál es la traba? Las fuentes señalan varios desafíos. El primero es la validación. Claro, que los datos sean fiables a nivel médico. Exacto. Necesitamos que los datos que recogen sean de grado médico, fiables y estandarizados para que un doctor pueda tomar decisiones clínicas con ellos. Mi reloj que cuenta los pasos no está listo todavía para mi historial médico oficial. Tiene sentido. ¿Qué más? El segundo es la integración en los sistemas de salud. No están diseñados para recibir y procesar este flujo constante de datos de millones de personas. Requiere una infraestructura nueva. Completamente nueva. Y el tercero, que es muy humano, es la formación. Necesitamos educar a los profesionales de la salud para que sepan interpretar estos datos y prescribir ejercicio de esta manera. Y a los usuarios también.
Y también a los usuarios, para que usen la tecnología de forma segura y eficaz. No se trata solo de tener la herramienta, sino de saber usarla. Y supongo que por encima de todo, un cambio de mentalidad. Que la sociedad y el sistema sanitario empiecen a ver una sesión de entrenamiento con el mismo respeto que una pastilla. Exactamente. Es el reto cultural, considerar al ejercicio no como un hobby o una opción de estilo de vida, sino como un pilar estructural e indispensable de la salud. Bueno, creo que hemos seguido las pistas hasta el final. Empezamos con una sensación familiar, esa claridad mental después de movernos, Y descubrimos que detrás hay una molécula protagonista, el BDNF. que actúa como fertilizante por nuestro cerebro, haciéndolo literalmente más grande y más conectado. Hemos visto cómo esa acción tiene un efecto dominó, protegiéndonos de enfermedades terribles como el Alzheimer, ayudándonos a recuperarnos de un ictus. E incluso combatiendo la depresión y el cáncer. Y hemos visto un futuro en el que una receta de ejercicio podría ser tan personalizada como nuestro propio ADN. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué idea nos quedamos? ¿Cuál es la reflexión final que nos dejan estas fuentes? Pues hay un último detalle en uno de los estudios que, si lo conectamos con todo lo demás, es casi alucinante y abre una puerta completamente nueva. A ver. Las fuentes nos muestran que el BDNF no solo funciona en el cerebro. Un estudio sobre neurorrafia, que es la reparación quirúrgica de nervios, por ejemplo, en un brazo o una pierna, Ok. encontró que aplicar BDNF directamente en la lesión acelera la regeneración del nervio, ayuda a que los axones vuelvan a crecer y reduce la formación de cicatrices. O sea que el fertilizante no es solo para el cerebro, sino para todo el sistema nervioso. Exacto. Y si conectamos eso con lo que sabemos, que la actividad física es una de las formas más potentes y naturales que tenemos para que nuestro propio cuerpo produzca más BDNF, podríamos estar subestimando radicalmente su potencial. Exacto. Quizás el futuro no es solo recetar ejercicio para mantener el cerebro sano, sino como una herramienta estándar para curar lesiones nerviosas en todo el cuerpo. ¿Estás diciendo que para curar un nervio dañado en la mano, parte del tratamiento podría ser un programa de running? Piensa en ello. ¿Qué pasaría si un día, junto a la fisioterapia y la cirugía, un médico recetara un régimen de ejercicio aeróbico específico y medido para inundar el sistema con BDNF endógeno y acelerar la curación de ese nervio dañado en la mano? ¡Wow! Podríamos estar en el umbral de una nueva era de la medicina regenerativa, una impulsada no por un fármaco externo, sino por el poder bioquímico de nuestro propio movimiento.